La verdad que, bueno, primero que nada agradecer la invitación, agradecer también a Virginia Franganillo que no está en este momento en la reunión. Para mí, un placer estar compartiendo con ustedes, aprovechar obviamente el momento para repudiar y el espacio para repudiar los dichos de Milei de ayer sobre la ex vicepresidenta y sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que no quiero dejarlo pasar. Y saludar esta actividad que yo creo que tiene que ver mucho con las futuras disputas y presentes disputas que tenemos que dar desde los feminismos, que tienen que ver con el presupuesto, con la riqueza, con la forma de financiarnos, ¿no? No solamente qué presupuesto se da para las cuestiones que generan igualdad, sino cómo se compone ese presupuesto, cómo se recauda. Y bueno, más que nunca hoy con las noticias que tenemos recientes de AFIP, que por ahí veía una pregunta y espero después poder abordarlo. Creo que muchas de las cosas que dijo Julia ya se complementan con lo que planteaba compartir y sobre todo con ustedes que son muchas de las pensadoras y hacedoras de las políticas que hoy están financiando, así que no creo que haya que explicar la importancia de ellas. Se me ocurre que puedo aportar haciendo un breve raconto de lo que hizo Milei este año, lo que se espera que haga el año que viene, y lo que yo sugiero, pienso, desde un lugar muy humilde y con ansias de escucharlas, que podemos hacer nosotras, ¿no? En este contexto. Ustedes saben que este año, a inicios de la gestión de Javier Milei, conformamos un espacio que se llama la Cocina de los Cuidados, que es un espacio que tiene el objetivo de, por un lado, monitorear lo que se hizo, resguardar algo de lo hecho, por otro lado, eh, reencontrar o seguir encontrando a mundos de los cuidados que de alguna forma se habían consolidado conversaciones entre los mundos de las infancias, de las personas mayores, de la discapacidad, los feminismos, las trabajadoras sindicalizadas, la economía popular, esos cruces, que si bien es una agenda que había llegado, digamos, había avanzado, pero le faltaba muchísimo más por avanzar, por lo menos esa conversación entre actualidades que no se perdieran, ¿no? Y eso es un poco lo que constituye esa cocina de los cuidados que hacemos con el apoyo del CELS. Y también con la idea de que muchas veces cuando van desfinanciando nuestros programas, la respuesta que tenemos incluso a veces de compañeros es, bueno, pero esto lo están haciendo por la galería, para rellenar, porque lo importante está pasando en otro lado. Y para nosotras y para los datos sociales y para las causas que le interesan hace mucho a quienes buscan la justicia social, estos no son cosas que pasan por un costado, sino que inciden directo en la reducción de la pobreza, la informalidad, el empleo y las cosas que le interesan a toda la sociedad, no solamente a las mujeres y a las diversidades. También desde un lugar autocrítico, es decir, Milei está ajustando un Estado y ajustará el año que viene todavía más, un Estado que tampoco estaba perfecto, que tampoco venía funcionando a plena máquina, y lo digo habiendo estado en distintas gestiones, y sé que aquí también hay varias compañeras que lo han estado, y que para la gente es difícil extrañar un Estado que hace mucho no sentía cerca, ¿no? Y que cuando está difícil acceder al Estado, cuando hay mucho intermediario en el medio, cuando hay mucha dificultad, es difícil que notes esa incidencia, cuando además es un problema global para los Estados capitalizar la transformación que tienen en la vida de la gente, ¿no? Lo vemos en otros países también. Y también teniendo en cuenta que muchas veces en este contexto nos echan la culpa a las feministas, y yo siempre digo, no, la culpa, si es de alguien, es de los economistas, y lo digo siendo las dos cosas, porque a nosotras la agenda no se nos terminó para nada, pero les puedo decir que dentro de los economistas heterodoxos hay muchas discusiones no saldadas, y no digo que se terminó la agenda, pero faltaba construir más agenda de futuro, y yo creo que esa es una de las centralidades para poder también discutir el recorte, ¿no? Y las cosas que van desapareciendo, no solamente quedar en una actitud defensiva, sino también contraproponer. Y también creo que hay muchas cosas de las que se hicieron y que están, y que algunas monitoreaba Julia y otras voy a contar yo, que directamente quizás funcionaban y funcionaban bien, pero no se dieron a conocer, ¿no? No se llegaron a difundir del todo. Entonces también lo mismo, política que no se conoce, difícil después extrañarla cuando desaparece. Nosotros monitoreamos 49 políticas de cuidado, entendido en un sentido amplio, porque la política de género no es solamente la que está directamente etiquetada, sino también la que incide en la reducción de la desigualdad de todos los sentidos. De 49 políticas, al día de hoy tenemos solamente 7 vigentes, ¿no?
hay 18 políticas que están de alguna forma en riesgo, ya sea por desfinanciamiento, por iniciativas todavía no concretadas o por mensajes en contra de la vigencia de esa política, y 24 políticas que fueron completamente desfinanciadas. Cuando uno mira cuáles son las políticas, uno piensa, bueno, las políticas de prestaciones, las políticas de infraestructura, las políticas de tiempo, las de reconocimiento de las trabajadoras del cuidado en sus distintos formatos, y también las políticas de institucionalidad, de género, y las de información y visibilidad de los cuidados. Si tengo que hablar rápido y pronto, yo hablo muy rápido, ustedes me avisan si es demasiado pronto. El panorama o la foto es que lo que va quedando son las políticas de prestación, ¿no? Las que son una obligación por ley, y todo lo que está alrededor que hace a la integralidad de la política, porque claro que uno tiene que tener transferencias y prestaciones como condición necesaria para mantener la redistribución en el Estado, y sabemos como feministas que eso es importante en una sociedad, distribuir. Eh, Va quedando solo eso, y todo lo que hace a la integralidad en el territorio es lo que se retira, ¿no? Ya sea las personas trabajando en el territorio, ya sea los recursos materiales que acompañan a esas personas, o cualquier cosa que hace esa política algo más que una transferencia. Y eso, bueno, uno piensa dos cosas. Por un lado piensa lo importante de garantizar las políticas como derecho y no solamente como programa, porque eso también hace que no sea tan fácil para mi ley y para atrás. Igual tenemos un montón de ejemplos, pero también que la lógica esta de que quede solamente la transferencia, se pierde la noción de ciudadanía, ¿no? Está solo la idea de incluirte en el consumo, entre comillas, porque los indicadores sociales no nos muestran que estén incluidos en este momento, pero no lo que hace a la ciudadanía que está detrás. Ya dijo Julia antes que las políticas de infraestructura están todas frenadas. Nosotros vemos en realidad en las que estaban los centros de desarrollo infantil que estaba construyendo el Ministerio de Obras Públicas, estaba el fortalecimiento edilicio en Ministerio de Educación, y estaba también el programa de primera infancia en desarrollo social, todos organismos hoy modificados. El que entre comillas, se reactivó, pero por cumplimientos internacionales, son algunas de las obras de los centros de desarrollo infantil, el resto no. Y después otros que eran programas incipientes que directamente es imposible encontrar qué pasó con ellos, como es el caso de Vivienda Activa, que era una iniciativa muy interesante que tenía que ver con la vivienda colectiva para las personas mayores, que llevaba adelante PAMI y el Ministerio de Hábitat. De eso no han quedado rastros. Y después tenemos también lo que son las residencias, aunque son pocas, de personas mayores públicas, dependientes de desarrollo social, que hoy también están desfinanciadas, entonces no están incluyendo a nuevas personas mayores en esas residencias. Si uno lo mira, el informe yo después se los voy a compartir de la cocina de los 3 informes para que vean cómo vamos viendo no solo la subejecución, sino también los comentarios que tenemos de trabajadores y trabajadoras de adentro del Estado, porque no todo queda reflejado, pero la foto general sería que con las políticas de niñez tenemos las transferencias, sí, en términos reales hay que decirlo, este año, el año que viene no, con mayor peso en términos reales que el año pasado de la asignación universal, pero igual sabemos que eso no alcanzó ni para frenar la indigencia ni la pobreza que aumentaron, la indigencia se duplicó, ¿no? Porque si uno podría haber dicho, bueno, ahora que subieron que la asignación universal la mantuvieron alta, el decil más bajo de ingreso no sufrió tanto la crisis. Y la verdad que cuando vemos que se duplicaron los datos de indigencia, eso no estaría siendo cierto. Y después, otras políticas, en la ley Brisa tenemos solamente 16% de ejecución, o sea, es todavía más bajo. En el PAE, 50% de ejecución a este momento del año, que eso también es bajo. Y quiero corregir una cosa importante, no es que actualizaron todo el programa 1000 días, ¿no? En términos de poder adquisitivo. Lo que actualizaron es el complemento para comprar la fórmula, la leche medicamentosa, que pasó de 3.000 pesos a 30.000 pesos. Ellos te lo venden como, uy, qué porcentaje gigante, sí, pero después si yo se los digo nominal, a ninguna les va a parecer que esto es una modificación sideral. Estamos hablando de que ahora son 30.000 pesos. Y les puedo decir, como persona puérpera, que está comprando cada tanto la fórmula, que no alcanza. No alcanza porque los precios de la leche en polvo son mucho más caros que esos 30.000 pesos si tenés que darle leche de fórmula todo el mes por algún motivo, ¿no? Ese es el panorama con la niñez. Personas mayores. A principio de año decíamos, bueno, tenemos un panorama en términos relativos, en ejecución del Estado, ¿no? Obviamente en poder adquisitivo de las personas mayores, que ya sabemos
Y el último dato de Vectorial habla de que el 23% del ajuste del Estado fue a costa de las personas mayores, su poder adquisitivo perdieron, pero como PAMI venía relativamente bien gestionado, entre comillas, frente a otras cosas, no lo veíamos tan tremendo. Hoy podemos decir que PAMI tiene déficit, por primera vez, los últimos 4 años no había tenido déficit, y eso es un problema para pasado mañana, porque con ese argumento ya sabemos lo que viene detrás, ¿no? Sostienen el subsidio de cuidadores domiciliarios, pero es un monto muy bajo, lo reciben 56.000 familias, y bueno, ya sabemos lo que está pasando con los medicamentos. En el mundo de la discapacidad pasa algo similar. Las prestaciones, que son por ley obligatorias, se sostienen. Se instaló la idea de modificar el nomenclador, ¿no? Pero no terminó ocurriendo. Ahora les voy a contar qué está pasando con las familias. Y lo que sí vemos es que todo programa que tenga que ver con la integralidad, del abordaje integral adentro de Andis o ex Andis, está subejecutado. Las ejecuciones son del 2%, 22%, ¿no? Y por último, obviamente, las mujeres en toda su diversidad y las diversidades, las políticas de institucionalidad de género, no se lo voy a contar a ustedes, que lo saben mejor que yo, pero no tenemos más ministerio, no tenemos ley Micaela funcionando, y eso tiene un efecto, el verdadero efecto derrame está ahí, porque eso tiene un efecto derrame en los territorios. Nuestro ex ministerio, con todas sus falencias, financiaba a áreas municipales de género. Ese programa está interrumpido, financiaba a organizaciones sociales, con retraso, quizás con no el mejor monto, pero ahí estaba. Esos programas están interrumpidos. La mesa de cuidados, obviamente, que no apareció nunca más. Y esto porque antes mostraban las compañeras el de financiamiento de igualdad y diversidad, obviamente porque esa secretaría, ahí por ahí estaba antes la ex secretaria, no existe más. Entonces, todo ese programa presupuestario no está. Después el registradas, claro que va a caer 100% porque el programa registradas no lo renovaron directamente. O sea, había que renovarlo en diciembre de 2023, no lo renovaron, y la verdad que hubiera sido importante porque en este momento se están perdiendo puestos de trabajar a casas particulares registradas, porque la clase media lo primero que hace es acortar por ahí, ¿no? Si bien tiene mucha volatilidad la registración, cuando uno ve los datos de INDEC del primer trimestre de generación de trabajo, se pierde manufactura industrial, construcción y tercero, trabajadoras de casas particulares, así que hubiera sido importante tenerlo. Y después, esas mismas mujeres son mayoría en el ex potencial trabajo, que de vuelta va para atrás con una noción muy patriarcal de qué es trabajo y qué no, porque a las mujeres con muchos hijos les termina poniendo en este acompañamiento social, ¿no? O en esta lógica más de que la reproducción no es trabajo. Y todo lo que tiene que ver con el reempadronamiento del monotributo social, más allá de que una per se no tiene por qué estar en contra de ninguna auditoría de nada, ¿no? Pero sí sabemos que esos procesos tramitosos, cuanto más complicados se ponen, más te dejan afuera a quienes más querés llegar como estados, ¿no? Porque la información es un capital, hay que tener tiempo y plata para poder hacer esas cosas, y algo que tiene la idea de formalizar más puede dejar a más gente afuera. Y también remarcar que todo ese nivel de auditoría que estamos teniendo sobre las mujeres en el expotenciar trabajo y en el monotributo social, no está, por ejemplo, sobre las personas que están ahora entrando en el blanqueo en AFIP, que son una mayoría de varones, ¿no? Ahí hay una cuestión de género también sobre a quién le exigimos qué. Nosotros estuvimos con el CELS realizando una encuesta a familias de todo del país, una encuesta telefónica, acerca de cómo estaba esto impactando en su vida. Porque un poco lo que nos pasaba haciendo este informe era decir, bueno, muy detectives no somos, porque ya Milei está diciendo que va a recortar el Estado desde adentro. Entonces, ¿qué estoy contando yo cuando digo que están recortando las políticas? Vale que me digan chocolate por la noticia, si total es lo que él está diciendo que va a hacer. Entonces me parece que el énfasis es más importante en decir cómo cambia la vida de la gente más que simplemente cómo se recortan las políticas. Después le puedo compartir las filminas, iba a compartirlas ahora, pero supuestamente está aprobado que la gente no puede escuchar y mirar al mismo tiempo, así que lo voy a mandar, pero prometo, porque aparte eso extiende más la intervención. Sí decirles que le preguntamos un poco a las familias cómo cuidaban y qué cosas de ese cuidado cambiaron en el último tiempo. Encontramos primero que el 43% de la gente dice que está peor que el año pasado, pero cuando le preguntas qué pasó con la comida, el 65% de la gente te dice que tuvo que recortar alguna comida. Y es que estoy hablando de distintas clases sociales, ¿eh? No solamente de las clases sociales más bajas en ingresos. Y después preguntamos, bueno, a las familias con niños, cómo se organizaban. La mitad tiene
a los niños y a las niñas en jardines de infantes. Sabemos que nos falta la otra mitad, por eso necesitamos renovar la obra pública, porque sabemos que faltan por lo menos 2.500 jardines en Argentina, ese es el número. Y a esas familias con niños les preguntamos qué cambió en el último tiempo, principalmente, a ver si se los puedo compartir acá un poquito, así no les... Esto es lo que les contaba antes de cómo perciben las familias que está pasando la situación económica frente al año anterior. En las infancias, además de preguntar si asistían o no a algún jardín de infantes, preguntamos quién cuida principalmente, ya sabemos esto, la madre, la abuela, lo hicimos un poco como variable de control porque sabemos que la organización del cuidado no cambia de un año para otro y tenemos una encuesta nacional de uso del tiempo, ahora les puedo decir qué pasa con la información. Pero cuando preguntamos qué pasó en el último tiempo, lo principal que identifican como una modificación es menos disponibilidad de espacios de cuidado, perdonen la expresión de guarderías, pero en la encuesta telefónica hay que usar palabras que la gente use, y menos disponibilidad del tiempo propio para cuidar. Hicimos la misma pregunta con familias donde hay personas con discapacidad, en donde lo principal es el tiempo propio. Ya sabemos que hay muchísimas mujeres que básicamente a partir de un diagnóstico se vuelven cuidadoras familiares a tiempo completo, porque además las terapias y todo eso implican mucho tiempo. Y cuando les preguntamos cuál es el principal cambio en el último tiempo, hablan de los medicamentos y también más dificultades para conseguir prestadores de las terapias, que sabemos que ahí hay un desacople y que ese sistema nunca funcionó bien, vamos a ser sinceras, pero está funcionando peor de alguna forma. Y en el caso de las personas mayores, también el cuidado está fuertemente familiarizado. Pero cuando preguntamos qué pasó en el último tiempo, aparece también lo de los medicamentos y aparece la menor disponibilidad para pensar en un cuidado contratado para cuidar de esa persona mayor que requiere algún apoyo, ¿no? Pero en casi todos los casos tenemos respuestas de más del 50% en menor disponibilidad de algo, del costo de la residencia, de los centros de día. Hay que decir también que la formación de cuidadores domiciliarios que hacía Ministerio de Desarrollo Social está interrumpida, tiene ejecución del 0% este año. Entonces, así es como también se van desarmando las políticas y cómo aparecen después en la vida de la gente, ¿no? Esto ya lo mencionaron antes las compañeras, saben que la línea 144, el programa Acompañar directamente no aparece en el presupuesto 2025, en realidad toda la primera parte de este año no ingresaron nuevas personas, después estuvo esta modificación con dos temas que fueron muy peleados cuando se diseñó el Acompañar, que aún seguramente tenía muchas cosas para mejorar, pero bueno, el monto es el salario mínimo vital y móvil, que el salario mínimo vital y móvil en sí está desacoplado, pero esto de que no fuera necesaria la denuncia era importante para poder trabajar en el territorio, y también el plazo, ¿no? Porque de alguna forma lo que está buscando el acompañar es que alguien que vive en el hogar de su agresor y depende económicamente de él pueda cortar ese vínculo, y eso es algo, ustedes lo saben mejor que yo, que no pasa de un día para el otro. Bueno, ni hablar del potenciar trabajo que tenemos ahí, el monto congelado todo este año y todo 2025 va a seguir congelado. ¿Qué se propone para 2025? Un poco lo dijeron ya las compañeras. Esto decían en el título del cepo al Estado es importante porque esta regla de si yo recaudo menos voy a gastar menos es procíclica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy mal, le voy a decir al Estado que esté mal. Cuando la principal regla macroeconómica, cuando la macroeconomía como concepto, la creó Keynes directamente, es el Estado es contracíclico, ¿no? Entonces, el Estado es contracíclico. Si yo estoy en recesión, me tengo que poner a gastar más, no al revés. Y esto no es que lo hace Argentina porque está loca, sino que si uno mira los países cómo han salido a gastar, incluso en la pandemia, que es el ejemplo más reciente, los países hacen política contracíclica y ahora vamos a tener una regla procíclica que nos va a achicar cada vez más el Estado, ¿no? El presupuesto tiene cosas macroeconómicas fantasiosas. Siempre los presupuestos, los proyectos de ley de presupuesto tienen algo de inconsistencia porque hay algo de las proyecciones que no pueden ser del todo reales, pero acá es muy difícil pensar que en un escenario de reactivación de la economía, que es lo que ellos plantean, dicen, bueno, el año que viene la economía va a crecer 5%, la inflación no reaccione nada. Dicen que la inflación mensual va a ser del 1%, y con la historia reciente de Argentina, es difícil pensar
que eso vaya a pasar. El gasto crece muy poquito en algunos componentes, en términos reales, pero acá lo más importante, y se marcó antes, es el desacople de las asignaciones de la actualización de los saberes, ¿no? O sea que la única política que más o menos estaba funcionando también va a quedar desacoplada. Creo que ya hablé bastante, así que voy a ir como cerrando y decirles por lo menos qué pienso yo, que lo tiro para discutir, qué podemos hacer nosotras en este contexto. Yo creo que es importante que nosotras contrapropongamos, ¿no? Buscar los recursos, hay ejercicios muy interesantes sobre de dónde podemos sacar la riqueza argentina, que hay mucho para sacar, y después tener contrapropuestas. Por ejemplo, si en marzo de 2025 va a terminar la moratoria, incluso no plantear solamente una extensión de la moratoria, sino pensar cuál es la reforma que nosotros queremos del sistema previsional, pensando que esta desigualdad en la cantidad de años para jubilarse no es algo que vaya a desaparecer de un día para el otro, y tampoco va a desaparecer la informalidad ni la precariedad porque no ha desaparecido en el mundo, y es más, podemos discutir si alguna vez la formalidad fue la norma. Yo podría decir que mundialmente nunca lo fue. Entonces, pensar sistemas previsionales amplios. Queremos mejorar la PUAM, ya que agarrarnos de ese instrumento que ya está y mejorarlo en edad, en que sea pensionable, en que se pueda trabajar mientras que uno está presidiendo la PUAM y que sea del 100% y no del 80% del haber. Discutirlo, ¿no? Pero que no sea simplemente ir a pedir otra vez la moratoria y discutir la sostenibilidad de eso. Pues si no, parece que la palabra sostenibilidad queda siempre en el otro campo y nosotras tenemos que poder discutir eso. Lo mismo pienso yo con lo que es la política social, ¿no? Creo que ese cruce no tenemos que otra vez, que no quede otra vez discutido entre varones cuando después la mayor parte de las beneficiarias terminan siendo mujeres, sin pensar que lo que estuvo fue increíble. Bueno, ¿cuál es la combinación que nosotros queremos de la política social que cubre las distintas situaciones? Porque son distintas, incluso dentro de las personas que percibieron el potencial. No es lo mismo quien tenía un emprendimiento que quien era una trabajadora del cuidado que necesitaba una remuneración, quizás por ese cuidado comunitario que hacía. ¿Qué figura legal tiene eso? ¿De quién depende? Si depende de alguien o no. Eh, Ahora va a instalarse en el Congreso de vuelta la discusión de la informalidad, ¿no? Bueno, de vuelta, la informalidad, separarla en pedacitos. ¿Qué pensamos para las trabajadoras de casas particulares que explican la mayor parte de la informalidad? ¿Qué exigencias vamos a tener con quienes están en los deciles más altos de ingresos y todavía no las han registrado? ¿A quién más hacemos solidariamente responsables para que esa registración baje? ¿A la administración de los countries? ¿A los consorcios? ¿A las áreas de recursos humanos de las empresas? ¿Qué vamos a hacer con eso? La política 179, ¿no? De los espacios de cuidado en el trabajo, que es una de las que sigue vigente. ¿Cómo vamos a avanzar para que se cumpla y cómo la vamos a transformar en que el sector privado ponga su granita de arena en más infraestructura de cuidado? Hogares monomarentales. No pueden ser ellas las primeras en tener su salario, puede llamarse a la que quiera por ama de casa, a la que quiera por cuidadora familiar, las que realmente se dedican a tiempo completo de eso, o incluso las que están cuidando a un familiar con discapacidad, ¿no? Empezar a separar con nombre y apellido y volver a meter otras políticas. Acá hay compañeros que han trabajado mucho vivienda, me parece que ese es un tema que tenemos que reforzar mucho más. En términos relativos, la política de vivienda en Argentina siempre es chica para la demanda que hay, y después de muchos años de mucha política de transferencia de ingresos, incluso pensando en cómo se evalúa la pobreza en Argentina, esta variable queda un poco desolada, y más todavía con el desarme del FISU, ¿no? Creo que hay mucho de eso para andar. Agrego también el desafío de pensar todas estas políticas para los varones, o sea, ¿qué de todo esto, de este proyecto feminista que yo he aprendido de ustedes, es mejor para la vida de ellos? Tenemos que poder explicarlo, tenemos que poder proponerlo, y yo por lo menos sueño, porque las he visto ustedes hacerlo antes, que podamos volver a pensar en un estado de progreso, en transformar la vida de la gente y llegar a eso con políticas muy concretas, consensuadas entre compañeras de distintos espacios. Acá estoy viendo que las hay, además. Yo las he visto construir y admiro y aprendí del proceso de ustedes una ley como la de IBE. Bueno, podemos volver con una agenda concretísima de política social, política económica, de política de cuidados para reducir todas esas brechas que queremos reducir, con esos debates que yo los he visto desde el lado de la gestión, ¿no? Muchas facciones distintas con posiciones insaldables, usar este tiempo para eso, y que bueno, que el día de mañana ustedes le puedan contar y yo le pueda contar a mis hijas que usamos este tiempo tan oscuro y tan sombrío para organizarnos y después transformar
la vida de la gente. Así que muchas gracias por el espacio y quedo a disposición.